Ya está servido y es momento de presentar nuestro espacio Hablemos Clara. Hoy en Buen Día recibimos a Pablo Achugarri. Es artista y escultor y en 2007 creó la fundación que lleva su nombre. Desde 1982 fue cuando realizó su primer proyecto monumental en mármol de Carrara y sus obras recorren el mundo. Bienvenido, Pablo. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, Jaime, por la invitación. ¿Qué fascinación encontrás por la monumentalidad? Porque en el año 82 hiciste esa primera obra monumental, pero vos antes, y lo hemos visto en los libros, estaban los dibujos, bueno, en el documental, los dibujos, el artista plástico. ¿Cuándo aparece la necesidad de esas grandes piezas? Sí, yo creo que fue, digamos, todo un proceso de creación. O sea, primero dominar un poco la técnica, lograr obras con menor espacialidad, digamos, con menor volumen. Y después, tarde o temprano, empezó la idea de confrontarse, ir buscando los propios límites. O sea, hasta qué obra podía lograr hacer. Es una suerte de pulseada, de Sí. enfrentamiento entre el artista, no sé si enfrentamiento es la palabra, pero un diálogo en esa obra. Es un diálogo y también ir buscando los límites. Imaginemos que yo he hecho obras de 50 toneladas, más de 8 metros de altura. Entonces todas esas obras requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo físico. Entonces en determinado momento en mi vida me pareció que quería ver si podía lograrlo. Era como ir escalando una montaña. Es medio masoquista eso. No, pero digamos, los resultados también son resultados que Sí, quedan claro. para la eternidad. Claro, porque además esa es la diferencia quizás con un cuadro, ¿no? Digamos que queda allí, se traslada, se va a un remate. Estas obras quedan allí, digo, ¿no? Uno se imagina que en esos lugares emblemáticos van a pasar los años, los siglos y va a estar ahí. Claro, también tiene algo que ver con el arte público, digamos, las obras de gran tamaño que están, Mira eso, digamos, eso es impresionante. al servicio digamos, de un público general que lo puede visitar de manera muy cómoda, de manera muy entonces, ir descubriendo el arte, porque estas obras quedan en lugares, justamente en plazas, en caminos, Sí, claro. en lugares, digamos. Debe ser un lindo orgullo, ¿no? Pasar por un lugar que capaz que ni te acordabas que había una obra tuya, das vuelta a la esquina y está ahí, ¿no? Después de tantos años. Debe ser una satisfacción. A los que nos gusta transmitir, comunicarnos a través de las imágenes, siempre se nos dice que la búsqueda del estilo es un camino largo, pero que es clave, ¿no? Saber, entonces, saber que una caricatura es de Hermenegildo Sabat, vos te das cuenta porque el tipo encontró el punto y vos sabés que... Y ya sabemos cuando una escultura es de Achugarri. ¿Cuándo descubriste que esa forma de los pliegues, esas formas tan armónicas, era el lenguaje que tú elegías para comunicar? Sí, yo arranqué, digamos, de una figuración, o sea, la figura estaba presente, después la fui sintetizando. Claro. Y se transformó en esta especie de abstracción, justamente con los pliegues, como tú decías, estas líneas tan finas que están dialogando, casi creando un ritmo independiente, digamos. Y esto yo creo que ya en los años 90 empezó a surgir ya una imagen muy definida de lo que era mi trabajo. Porque de la rigidez del mármol generás un movimiento, una armonía que lográs sintonizar con el espectador. Sí, yo creo que hay algo sí que se transmite. Primero, tal vez se transmite la gran pasión, porque digamos, para hacer estas obras se necesita mucha pasión, mucha dedicación, dedicarle una vida. Sí. Mucha gente pasa por el taller, incluso estos días, y me pregunta ¿cuánto tiempo le pones para hacer esta obra? Y yo digo 68 años y algunas semanas o algunos meses según cómo es la obra. Sí. O sea que es el fruto de una vida. Sí, y además también, ahí te veíamos con la mascarilla y todo, también no es que estás sentado en un escritorio, en una mesa de dibujo, con música tranquilamente, sino que también requiere ese esfuerzo físico, todo eso que estamos viendo ahí, ese polvillo es tóxico, o sea, también hay un esfuerzo personal
Recuerdo que hubo un antes, por ejemplo, que pintaba con resina para auto, pintura para auto. Era muy fuerte, tenía que ponerse mascarillas, es decir, hay un sacrificio hasta corporal, de salud. De salud, sí, es cierto, es cierto. Yo vivo ahí en medio al polvo, a nubes de polvo, Sí, que claro. a veces es difícil ver algunos metros de distancia de donde se produce este polvo, cortado con amoladoras y bueno, después el martillo, el cincel. O sea, es muy físico y de mucho esfuerzo. Últimamente me corté parte de una pierna, a veces un martillazo, un dedo, en fin. Es parte de lo que es el trabajo. Hablabas de la pasión. Ignacio Iturra me contaba que, bueno, él pinta de noche, de madrugada, y siente como que entra en una suerte de trance, que no es muy consciente de lo que va a salir de su paleta. Hay una suerte de trance, porque además hasta el ruido te aísla de todo, en tu caso. Sí, digamos, no, trance no diría, pero sí hay esa concentración porque, digamos, el pintor, por ejemplo, puede, si no le gustó una parte de la obra que está haciendo, él puede volver a pintar arriba. El escultor en la talla directa, cada pedacito que sacó, lo sacó para siempre. Claro. Y tiene que estar convencido de eso. O sea, llega un momento que uno puede sacar de más y después dice, Sí, sí. si cambió la idea y demás, le faltó ese material. Entonces, eso sí, hay mucha concentración porque a su vez es un diálogo, un material existente, ¿no? Ya creado, entonces que a su vez puede tener defectos. Entonces hay que estar siempre muy atento en el trabajo. ¿Por qué el maca? Bueno, el maca es digamos, el fruto de todo un gran esfuerzo que comienza con la fundación, que hace ya 17, 18 años. O sea, para los espectadores, yo vivo en Italia, desde el año que viene, dentro de unos pocos días, hace 45 años que vivo en Italia, en el lago de Como. Entonces, el proyecto Fundación es un proyecto de volver al Uruguay con una, digamos, con una experiencia y hacer cosas para que el público se pueda acercar al arte de forma, digamos, gratuita, o sea, que no haya barreras, que no haya límites. Y bueno, y en ese proyecto que empieza invitando a algunos escultores, como el Toto Podestá y como Broglia, para que empezara a hacer... Divinos tipos cualquiera, y todos. Bategasores, Divinos fueron tipos. los tres primeros grandes escultores que se acercaron al parque. Hoy hay más de 75 esculturas en el parque que son de 40 hectáreas, fue creciendo también el terreno. Y bueno, y aparte de eso, empieza la idea de hacer un museo de arte contemporáneo, un poco con la idea de que artistas nacionales, y no solo nacionales, internacionales, tengan un espacio y que justamente ese arte sea visible por un gran número de personas. Entonces el público nuestro es el público de las familias, se ven cantidad de familias con cantidad de chiquilines paseando por el parque. Entonces está la parte exterior y la parte interior. Y bueno, entonces el proyecto yo se lo encargo a Carlos Ott, que es un grandísimo arquitecto uruguayo, y bueno, Carlos se agarra un entusiasmo increíble y empieza a trabajar en esas líneas, y el museo en sí mismo, el edificio, es ya una obra de arte. Es muy Achugarri también. Yo digo que es muy Ott. También, sí, pero... Él a veces dice, no, es un concierto a 4 manos, y yo le digo, las 4 manos son tuyas. Pero también está el encuentro también con la familia, ¿no? Porque la construcción también es la empresa familiar. Sí, justamente la construcción quedó encargada la empresa de Gastón, Federico, Mariana, Tania, son mis sobrinos. Hijos de Alejandro. Sí, claro, hijos de Alejandro y hijos de Marco. Entonces, toda una empresa familiar que
digamos, recogieron el guante, ese gran desafío que era hacer este edificio que tenía, por sus características, unas grandes dificultades. Y me consta que lo hablé con Gastón en la radio, el entusiasmo que pusieron, ¿no? Ah, impresionante, realmente. Bueno, justamente este año, ahora el 6 de enero, Claro, cumplimos un año. un año. Maca es una criatura Y es increíble que cómo ya se consolidó, camina ¿no? muy rápidamente. Muy La rápidamente. gente lo hizo propio. Tenemos miles y miles de visitantes por semana. Entonces hace que todo esto, bueno, sea, digamos, una especie de premio, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Puede quedar un gran edificio, un gran proyecto, pero sin el público, y por lo tanto Exacto. no viviría. Es Exacto. como que le falta el alma. El alma es la gente. ¿Tenés el corazón partido con Italia y Uruguay? No, yo soy Uruguay al 1000 por 1000, pero seguramente hace muchos años que estoy en Italia y reconozco y agradezco a Italia muchísimo la parte de formación. Yo no soy un estudioso, estudié digamos, a través de los museos, a través de ver las obras de arte. Y Italia se habla que tiene el 50% del patrimonio artístico mundial. Quiere decir, la mitad del arte está en Italia. Entonces eso es un museo a cielo abierto. Y para un artista tiene la ocasión justamente de aprender muchísimo. Que se cuida también mucho, ¿no? Acá a veces tenemos un diálogo bastante complicado con el patrimonio. El Parque de las Esculturas ha sido muy maltratado. Allí el de Boulevard Artigas. Siempre aparecen estos temas complicados con el tema del patrimonio, que por un lado nos gusta mucho porque el Día del Patrimonio es una fiesta, pero también a veces el resto del año tenemos una suerte de conflicto y no somos lo suficientemente cuidadosos con ese patrimonio, ¿no? Bueno, yo creo que es importantísimo cuidar el patrimonio, porque es el mensaje que se le da a las nuevas generaciones. Si nosotros no cuidamos algo, quiere decir que no le damos valor. Y si no le damos valor, no le vamos a transmitir un valor a los jóvenes. Que es además lo que en general, además cuando se viaja, es lo que se visita. Claro. Lo que no cuidamos acá es lo que terminamos elogiando afuera. Y yo creo que hay que hacer una gran red de museos en todo el territorio nacional, incluso con vinculaciones con otras instituciones afuera, otros museos afuera, o sea, y dar, digamos, mucha voz a estas instituciones que se preocupan, digamos, Museo Nacional, Museo Blanes, o sea, tenemos cantidad de museos, o sea, tenemos que hacerlo parte de nuestro recorrido, ¿no? Sea las escuelas, sea los liceos y el público en general. Obviamente ahora sos una celebridad que la gente te conoce mucho y te admira, pero obviamente para mucha gente el apellido Achugarri venía por el nombre de la actividad política de tu hermano, de Alejandro, además en momentos claves de la vida de este país, además un hombre que sabes muy bien que era extremadamente querido. ¿Qué te pasa cuando la gente se acerca y te elogia a Alejandro? Ah, bueno, es una emoción cada día, y aparte me pasa todos los días de recibir recuerdos cariñosos, gente que testimonia ese gran cariño, ese gran afecto, ese gran agradecimiento que sentía por Alejandro, y me lo expresa a mí. Yo vengo a recibir todo ese afecto que la gente quiere, de repente quiso darle personalmente y no tuvo la ocasión. Exactamente eso. Entonces, por eso quería hacerte la mención, pero no tienen nada que ver. Vos sos doble ancho, él era menudito. Bueno, de chicos era al revés. A mí me llamaban el flaco y a él el gordo. Pero en la escuela, digamos, en sexto año, así, él era... Y después, con el tiempo, bueno, se alternaron los roles. Pablo, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué está en el debe para ti? Bueno, yo creo que en realidad yo no siento que debo, o sea, lo que trato de hacer es utilizar
el tiempo, mi tiempo de permanencia en esta vida al máximo. Entonces voy siempre con el pie acelerado para tratar de hacer más cosas, ¿no? Entre ellos el MACA, entre ellos, bueno, ahora tenemos clases de cine, clases de teatro, o sea, siempre se puede expandir y siempre se puede hacer más. Por más que uno haga mucho, siempre se puede hacer más. Te mandaste la terrible exposición el año pasado en Italia. Sí. Hubo una muestra muy importante que fue la de Palazzo Reale, en Milán, en la misma sala donde Picasso expuso el Guernica en el 1953. Entonces es una sala histórica, increíble. Y bueno, tuve la suerte de que me eligieran para hacer la muestra allí. Al mismo tiempo de esa exposición mía, en otra sala del mismo palacio estaban haciendo Monet, que venían Claude Monet de los museos Marmottan de París. Entonces, bueno, tuve esa suerte, digamos, que esa exposición fue visitada por muchos miles de personas. Alejandro, Pablo, muchísimas gracias por venir. Además me hace muy feliz que 2x3 algún colaborador tuyo me muestre que hay una radio encendida escuchando Sábado Sarandí en Italia. O sea que me hace muy feliz eso. Muchísimas gracias por venir y visitarnos. Bueno. Felicitaciones y gracias en nombre de todos por las cosas que haces por Uruguay. Bueno, muchas gracias. Invitarlos a todos al MACA, que vamos a tener 3 exposiciones extraordinarias. De Julio Lepar, Cuitca y un artista americano muy importante. Los 3 vinieron desde París, etc. Es una exposición realmente para no perderse, a partir del 6 de enero. Celebrando el primer año de MACA. Exactamente. Allí en Manantiales, el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri. Hacemos la pausa y seguimos con la última parte de Buen Día.